Un momento. Tengo la vuelta. Espérate. Ahora. Bueno, buenos días a todos. Estamos en la mesa de orientación, la Fundación Euría. Bueno, estamos aquí con Carlos, con Olga, con Nathalie, con Santiago y con Elena, que nos van a dar una visión acerca de las profesiones del derecho. Entonces, pues Olga, como lo habéis organizado. Sí. Pues bueno, yo paso la palabra directamente a Carlos, que es, además de patrono de la Fundación, es socio del despacho Uría Menéndez, así que nadie mejor que él para contaros. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por venir a escuchar aquí. Esperamos que algo interesante, ¿no? que tenemos en mente. Bueno, yo me llamo Carlos López Quiroga. Trabajo aquí en Madrid, pero soy de Lugo, de un pueblo de Lugo, ¿no? Y desde luego cuando tenía vuestra edad no tenía ni idea de que iba a ser abogado ni que iba a vivir en Madrid, ¿no? Yo pensaba que iba a vivir en Lugo y tan tranquilo, ¿no? Y bueno, estoy aquí muy contento y muy feliz, o sea que las decisiones se van tomando, ya os contarán Nathalie, Santiago y Elena, a medida que te van pasando las cosas, ¿no? Entonces, lo que queremos es simplemente daros una visión de qué va esto de ser abogado, ¿no? Porque aparte de los que aparecen en las películas y en las series y en los libros, bueno, pues daros algunas pistas de en qué consiste esta profesión, que a nosotros nos gusta mucho. A ver si os gusta a vosotros la presentación. Tengo una pequeña presentación que voy a compartir, que espero que estéis viendo. La veis, ¿verdad? Todavía no. Todavía no la ven. No. A ver. A ver si no, espera. Un momento. Lo voy a volver a intentar. A ver. Esperamos un segundo. Bueno, vaya. La tenía preparada. A ver. Hola, buenos días, sí. Sí, A bueno. ver si ahora lo consigo, y si no, pues lo haré sin la presentación. Pero a ver, compartir contenido y no me está dejando. Si no, mándaselo a Olga y te la pongo yo o algo así. Yo la tengo, Yago. Sí. Inténtalo. Bien. Carlos, ¿intento compartirla yo? Ay, perfecto. A ver, saliendo. Uy, ha salido. Se ha ido. ¿La veis? No. Mira, mándamela a mí que te la pongo, Sí. la ponemos aquí si quieres. Vale, de todas formas, yo creo que hay opción de que tú, Yago, le des permiso a Carlos para compartir la pantalla. Un momento. Que puede ser algo de esto. Bueno, mientras, si queréis, chicos, mientras ponemos la presentación, os cuento un poco en qué consiste ser abogado con carácter general, ¿no? Bueno, un abogado es una persona que resuelve problemas, ¿vale? Entonces, cuando oigáis hablar de muchos abogados distintos, es porque resuelven problemas distintos. Los problemas que tenemos en la convivencia, pues cuando tenemos un problema con un vecino, cuando compramos una casa, cuando estamos en el trabajo y nos despiden, cuando queremos comprar una empresa, cuando queremos desarrollar una actividad y hacer con unos socios pues una compañía para llevar a cabo. Entonces, los abogados resolvemos todos los problemas y las dudas que le pueden surgir a la gente en función de qué, pues de los problemas que tengan, ¿no? El abogado, sobre todo, es un asesor. Nosotros asesoramos. Y una cuestión que es necesaria, o varias características que son necesarias para asesorar, es saber.
¿no? Hay que conocer, hay que tener conocimiento. Entonces, el conocimiento técnico es fundamental. Pero claro, si tenemos mucho conocimiento técnico, pero no sabemos comunicarlo, no escuchamos cuál es el verdadero problema eh, y no sabemos enfocarlo, pues no vamos a asesorar bien, ¿no? Por tanto, ahora cuando se pueda compartir la presentación, os daremos algunas de las características, alguna pincelada de las que debería tener un abogado. Y os pido un favor, no miréis y os examinéis sobre si hoy tenéis todas esas capacidades, porque esas capacidades se desarrollan, se aprenden. Entonces, puedes decir, oye, pues yo no soy buen comunicador, o yo cuando hay un debate yo no soy el que mejor se expresa, ¿no? Todo eso se puede aprender y se puede desarrollar. Y por tanto, digamos, son objetivos, retos que se pueden ir completando a medida que vayáis creciendo y que vayáis estudiando. Y ser abogado es una profesión liberal. ¿Eso qué significa? Y eso quiero que lo tengáis muy claro. Es una profesión como puede ser la de arquitecto o como puede ser en muchos casos los de los ingenieros, donde lo más importante es tu intelecto, tu talento, ¿no? Lo que tú tienes. Aquí tú puedes ser abogado en Madrid, en Lugo, en Barcelona, en Inglaterra, en donde sea, porque al final lo que tú llevas contigo es tu patrimonio en la cabeza, lo que tú sabes, lo que conoces, cómo sabes hacerlo y por tanto la experiencia siempre es un grado. Pero no solo es buen abogado el que trabaja en un sitio muy grande o que trabaja en un despacho pequeño, todos son éxitos personales y profesionales. Entonces hay muchos modelos de éxito, ¿no? Y como abogado podrás trabajar en una empresa, en un despacho grande, en uno pequeño, o en Amazon o en el despacho de tu padre. Aquí, vale. Entonces, creo que la puedes mover tú, ¿no, Yago? La presentación la veis ahora, ¿no? A ver. Si se le da movimiento, chicos, y ya cedo la palabra a los más jóvenes que son... A ver. Si puedes avanzar ya con la presentación. Pero yo no... ¿Veis? Aquí lo que os decía, es un confidente y un técnico que asesora libremente y de forma independiente, porque a veces el cliente dice, quiero esto, y tú tienes que decirle, esto no se puede hacer. Entonces, no siempre el abogado va a hacer lo que quiere el cliente, lo que quieren las partes, porque hay que explicarle esto no es legal o no se puede o tiene mucho riesgo, etcétera, ¿no? Avanzamos en la presentación, por favor. Y luego, en derecho, como os decía, depende del problema. Puede ser un problema laboral, puede ser ambiental, pues porque alguien contamina con una gasolinera o en el mar alguien vierte alguna sustancia contaminante. Ahí pone tributario, eso es los impuestos, ¿no? Cuando tengo que pagar impuestos o cuando Hacienda me reclama y no quiero pagar, o penal porque he tenido un problema serio, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los abogados es también un poco como las patatas fritas. Pueden ir con huevos, con filetes, tal, con pescado. O sea, digamos que hay muchos campos, ¿no? Somos las patatas fritas de la profesión. Los podemos combinar con muchos menús. Pasamos a la siguiente, por favor, Yago. Y os preguntáis, ¿cómo sé si podré ser un buen abogado, ¿no? Bueno, ser un buen abogado, yo creo que nunca se llega a ser un gran abogado, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es la humildad, ¿no? Siempre se aprende. Lo que sí te da esta profesión y te exige es que tienes que estar estudiando siempre, pero no estudiando como en el colegio, sino aprendiendo para aplicarlo prácticamente. Y algunas pistas. Bueno, pues hay que tener paciencia, hay que ser simpático, porque claro, tú vas a tratar con mucha gente, ¿no? Aquí cada día conoces a un cliente nuevo, al abogado de la otra parte, a un juez. Entonces, cómo te comunicas es muy importante. Creatividad. No penséis que el abogado es algo que es un rollo, porque te estudias una ley y con eso ya está todo resuelto. No, muchas veces tienes que buscar soluciones imaginativas a problemas nuevos.
Y eso pues te va pues, a estrujarte un poquito la cabeza, hablar con compañeros, ver qué otras experiencias y dar alguna solución. Y un último apunte, porque como la presentación os la vais a quedar, insisto, aunque no tengáis todos esos circulitos hoy, estad tranquilos porque todos se desarrollan con el estudio, con la edad y la existencia, ¿no? Y lo que es más importante en todas las profesiones es ser buena gente, ¿no? Si no eres buena persona, pues como en todas las profesiones, hay abogados que son pues más piratillas o son peores personas, entonces te fías menos de ellos, pero si sois buena gente, que seguro que donde estáis haciendo el bachillerato ya es una buena prueba de ello, eh, todo lo demás lo vais a aprender y con trabajo e iniciativa. Así que os animo porque no es un rollo ser abogado, es muy divertido. Y paso la palabra, creo que no sé, a Natalie, Elena y demás, quitamos la presentación y luego nos preguntáis lo que queráis. Perfecto. Ya está. Sí, hola, buenos días a todos. Yo soy Natalie y trabajo en el departamento de selección de abogados del despacho. Y bueno, me es grato presentaros hoy a Elena y a Santi, que seleccionamos en su día, hace unos años, no tantos años. Y bueno, yo creo que es la parte que más os puede interesar, ¿no? Escucharles, escuchar sus experiencias y los motivos, ¿no? Por elegir esa gran profesión, y luego estaré ahí más adelante para atender preguntas sobre cómo preparar un currículum o una entrevista o cualquier otra pregunta, ¿no? Sobre un proceso de selección. Así que, Elena, si quieres empezar. Muchas gracias, Natalie. Gracias, Natalie. Bueno, buenos días a todos. Encantada de poder compartir este momento con vosotros, que estáis en un momento crucial en vuestra vida, y la verdad es que tener la opinión de algunas personas que nos dedicamos a esto, pues yo creo que siempre es una súper oportunidad. Y bueno, Santi, yo creo que podemos tener los dos el micrófono abierto e interrumpirnos todo el rato y aportarnos todo lo que queramos. Bueno, pues por mi parte, bueno, también daros los buenos días y gracias por acompañarnos hoy, que esperemos que podamos decir cosas que os sean de utilidad, porque es verdad que es un momento importante en el que hay ciertas inseguridades y preguntas que todos nos hemos hecho cuando estábamos ahí, pero que también que no pasa nada, porque las decisiones de todas las que tomamos se aprende y no es el fin del mundo tampoco cambiar de idea, y Sirva demuestra que yo en mis orígenes me planteaba estudiar medicina y aquí estoy, o sea que tampoco pasa nada, y que hay que estar muy abierto y ser valientes en las decisiones que toméis. De hecho, son profesiones parecidas, ¿no? Bastante vocacional ambas. Sí, intentar solucionar problemas, como decía Carlos, efectivamente. Esa es un poco la idea de ambas. Así que, pues no sé, si queréis os contamos un poco, bueno, yo, pues para empezar, si queréis un poco qué hago en mi día a día, para seguir un poco con la idea que es un abogado, y nada, yo precisamente Sí, perdona. No, perfecto, que genial. Eso es lo que nos interesa. Fenomenal, pues yo dentro de los múltiples patatas fritas o tipos de abogados soy mercantilista, que es, bueno, básicamente me dedico un poco a asesorar empresas, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues si os imagináis que queréis comprarle la moto al compañero que tenéis al lado, o un videojuego, o cualquier cuestión, pues con una empresa es un poco parecido. Al final tienes que negociar, oye, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por eso? El otro, ¿por qué precio está dispuesto a vendértelo? ¿Qué pasa si te lo compro y al día siguiente deja de funcionar? Porque normalmente eso no te gusta, y mucho menos que el otro se quede entonces con tu dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas, que al final es como solucionamos los problemas en una sociedad civilizada como es la nuestra, pues hay que regularlos. Y entonces, en esa tarea y en eso de saber decir también al cliente muchas veces, oye, pues esto que quieres hacer igual no es la mejor manera, o por qué no lo enfocamos de este otro modo, es un poco nuestro día a día.
Y el problema de definir el día del abogado, y creo que Elena estará de acuerdo, es que nunca es igual. O sea, la rutina es algo que es bastante poco conocido porque siempre tienes una aventura nueva, algo distinto, un problema que se te ha planteado nuevo y que hace que tengas que pues, estudiar, hablarlo con un compañero o innovar, porque en la abogacía se innova bastante, aunque parezcamos a veces un poco grises, ¿no? Bueno, yo por seguir un poco el discurso de Santi, yo soy abogada y trabajo en el Departamento de Derecho Fiscal. Supongo que esto es un poco más raro para vosotros porque bueno, si empezáis a estudiar Derecho, esto se ve en los últimos años de la carrera y no les suele gustar mucho a los abogados, con lo cual yo soy un poco una persona extraña y rara y Santiago es más normal. O sea que si tenéis que hacerle caso a alguien, mejor a Santiago que a mí. Pero bueno, trabajo en derecho fiscal o derecho tributario y hago esta diferencia porque muchas veces dedicarte al derecho fiscal te confunde y piensas que eres un fiscal, que es la figura que está al lado del juez en un juicio. Y eso no tiene nada que ver. Yo soy abogada, pero mi parte de especialización es el derecho fiscal, es decir, los impuestos. Todos aquí, lo siento mucho, ya os lo digo, habéis pagado impuestos alguna vez en vuestra vida, aunque penséis que no, sobre todo los más jóvenes, porque en muchas sesiones de la Escuela Solidaria se llevan las manos a la cabeza pensando que han pagado impuestos. Pues efectivamente habéis pagado, y además muchísimos, probablemente el mismo, pero habéis pagado impuestos. Entonces, mi tarea diaria consiste en asesorar sobre determinados impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA. Todos supongo que habréis ido a comprar libros, chucherías, habréis ido al cine, habréis cogido el autobús y ahí, aunque no lo creáis, pagáis un impuesto. Entonces, mi tarea consiste en asesorar sobre los determinados impuestos, tanto a empresas, que es el aspecto que Santi más asesora, y también a personas como nosotros, es decir, a un empresario o, por ejemplo, a un trabajador, a un padre de familia, a todo tipo de personas, tanto empresas, que serían personas jurídicas, como personas físicas, que somos personas nosotros corrientes y molientes y humanos. Dentro de la comparación esta que me ha encantado que ha hecho Carlos de las patatas, y nosotros somos como las salsas de las patatas, porque no, normalmente acompañamos siempre a los mercantilistas de la mano un poco cuando hacen cualquier operación. Mercantilistas quiere decir abogados mercantil como Santiago. Cuando ellos hacen una operación de comprar una moto, por ejemplo, o comprar una empresa, ellos hacen los contratos, los redactan, qué precio quiere una parte, qué precio está dispuesta a pagar la otra parte, oye, ¿qué pasa si no me pagas? Pero luego nos llaman y nos dicen, oye, quiero comprar una empresa, ¿esto se paga algún impuesto? Entonces ahí entramos nosotros, les decimos probablemente malas noticias porque sí tienen que pagar y entonces, bueno, es una profesión que es un poco más complementaria y sí que a lo mejor ellos llevan más como las riendas del asunto o de la operación y nosotros o ellos se apoyan en nosotros en determinados aspectos. Sí que es cierto que luego además nosotros hacemos otro tipo de cosas, como puede ser un asesoramiento más directo con empresas porque tengan problemas fiscales y pueden ser tanto de empresas como personas, ¿no? Por ejemplo, ahora vuestros padres seguro que tienen que presentar la declaración de la renta. Entonces ahí pues me llaman y me dicen, oye, yo he recibido X dinero por mi trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces el derecho fiscal abarca muchas partes de la vida diaria de una persona y también de una empresa, ¿no? Es un derecho muy, muy completo. Y en este sentido, es verdad que los abogados, sobre todo en series, películas y demás, algo muy rimbombante que está delante de un juez dando unos discursos fantásticos que hace que la gente llore de emoción.
pero no siempre es así todo y yo, por ejemplo, no voy a juicio y Elena entiendo que tampoco. Tampoco. Y entonces, o sea, el derecho a la abogacía tiene muchas facetas y las hay desde el juez, el fiscal, el abogado que acompaña a su cliente a juicio, y los hay los que estamos un poco más en la sombra, si queréis, pero de la mano de nuestros clientes, ayudándoles a solucionar problemas y a ver de qué forma enfocarlos mejor. Entonces, hay muchas combinaciones, todas son, creo que, muy interesantes y en todas podéis ver inquietudes o cosas que os gusten y os puedan apasionar. O sea, yo creo que esa es una de las desventajas que tiene esta profesión y es que yo al principio, por ejemplo, pensaba que me gustaba fiscal, hice unas prácticas de fiscal en un momento dado y al final descubrí que lo que me Te gustaba era... Pues, arrepentiste. vi que me gustaba más otra cosa, dejémoslo ahí, pero creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene esta profesión, que es muy distinta y que creo que da igual lo que te guste o deje de gustar, que casi seguro, como el derecho está en todas partes y toda nuestra sociedad y todas nuestras relaciones, siempre hay algo que te pueda encajar y te pueda hacer sentir pues una vocación de quiero dedicarme a esto y ayudar a la gente con este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, a mí aquí la verdad es que Santiago ha dicho un punto muy importante y es que, bueno, que el derecho tiene muchísimas variantes y lo importante del derecho es que no tienes... perdón, José Luis, bueno, no, Yago, ¿tienes alguna pregunta? Es que se ha levantado la mano. Sí, bueno, es que estábamos aquí escuchándonos, estamos con un grupo de alumnos, vosotros no los veis, pero está todo el salón de actos prácticamente lleno, ¿vale? De alumnos que os están escuchando. Bueno, yo creo que muchos de estos alumnos y también los que están en casa, lo habéis comentado un poco así de refilón, tienen la idea del abogado de las series, ¿no? Ese abogado corporativo, un poco glamuroso, ¿no? En esos despachos ahí en la Gran Manzana. Entonces, yo os quería preguntar, de cara a que también a los estudiantes les parezca también interesante, ¿qué hay de glamuroso en ser abogado y cuál es la realidad de todo esto? O sea, ¿cuál es la realidad de la serie y cuál es lo que, oye, pues a lo mejor, oye, pues sí que hay un cierto trato humano, las relaciones sociales, no sé, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, no sé si, por daros una idea, ¿cuántos abogados creéis que hay en Madrid? ¿No? Porque esa es una cuestión, ¿no? En Madrid ahora mismo hay, no sé, ¿eh? Vale, dicen 5.000. No, pues hay unos 70.000. 70.000 abogados en Madrid, ¿vale? O más, ¿no? Entonces, imaginar 70.000 abogados. O sea, yo soy de Lugo y allí viven 90.000 personas, o sea, como si toda la ciudad fueran abogados, ¿no? Entonces, hay abogados que trabajan en un despacho donde se puede parecer en algo a lo que parecen las series, sin el glamour no existe, ahora os lo podemos contar. Y luego hay abogados, cuando vais por la calle veis letreros de abogados y tal, esos abogados también resuelven problemas. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que cuando veis un despacho muy grande es que normalmente resuelve problemas de empresas, ¿vale? Pero no es el único modelo de éxito. Todos son abogados de éxito porque resuelven problemas. No penséis que tengo que ser abogado para irme a un despacho a la Gran Manzana y entonces solo así seré buen abogado. No. Y conocemos abogados fantásticos que quieren ejercer con 3 amigos en un despacho pequeño y cuando tratamos con ellos, porque en la vida cotidiana estás tratando, son excelentes abogados y excelentes profesionales, simplemente pues que quieren llevar otro tipo de vida o quieren resolver otro tipo de problemas o tener, no sé, más tiempo libre a veces. O sea, hay muchos factores que influyen, pero todos son excelentes abogados. O sea, que no penséis que aquí el único abogado es el del glamour de la serie. No, 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 no. Y luego una cosa muy importante que ha dicho Yago. Me da igual que el despacho sea pequeño o grande.
Y en esta profesión, como en otras, la principal razón, y eso Nathalie lo podrá confirmar más, que es quien se dedica a seleccionar a la gente, por la que tú vas a trabajar a un sitio, es por las personas, por el trato humano, por el equipo. Entonces, oye, somos abogados, pero no somos marcianos y nos reímos. Esta tarde tenemos unas cervezas todos, tenemos una vida en común de equipo y de relación humana. Ese es el principal motivo. Luego también porque aprendemos mucho y claro, y porque nos pagan, o sea, obviamente. Pero en todo eso es una mezcla. Pero el abogado no es una persona fría, calculadora, no. Esos abogados fríos y calculadoras, nadie los quiere tener a su lado. Nadie los quiere tener a su lado. Aquí, fundamentalmente, somos personas. Y como personas, pues lloramos, nos reímos, nos enfadamos, nos caemos bien, nos caemos mal. O sea, no, lo de la serie es una película. Mira, tenemos aquí a Marta, que es una alumna de 12, 13 años. 13 años, ¿vale? Que ha llegado aquí a la sala y que quería que le gustaría ser abogada, ¿no? Bienvenida. Y entonces, pero claro, tiene mucho camino por delante. Mi pregunta es, ¿qué le diríais a Marta, siendo tan joven, con el camino que tiene todavía por delante, en cuanto a esa vocación? O sea, ¿tú qué le diríais a Marta, que está por aquí? ¿Quieres decirnos algo? Dice que es que me estaba diciendo que vio la serie de Suits y entonces Claro. Es que nos ha jugado una mala pasada esa serie. No sabes. ¿Pero por qué quieres ser abogada, Marta? No sé, es que como que no hay ninguna razón, como que no sé, me gusta. Vale. Pues mira, no sé, Elena, Santiago, si queréis responder vosotros que estáis más cerca de edad. A mí me gustaría decir que yo sobre esa edad ya empezaba un poco a plantearme qué quería ser, ¿no? Pero lo primero que te quiero decir, y esto te lo digo no como abogada, sino como amiga, es que no te obsesiones. Eres súper joven y oye, que no tienes que querer ser abogada y si no lo consigo es un fracaso. Para nada, o sea, para nada. Hay muchísimas variantes, muchísimas profesiones y vamos, y ser abogado es una de tantas, que está muy bien, y está muy bien que tengas las cosas claras, pero sobre todo que tengas la mente abierta y que no te cierres solo a estudiar Derecho y ser abogada, porque a lo mejor te estás perdiendo otras oportunidades. Pero si quieres ser abogada, yo la recomendación que te haría es, bueno, pues que estudies y trabajes, porque es una profesión y sobre todo es una carrera que hay que estudiar mucho. Porque estudias medicina y estudias mucha medicina, pero te vas al hospital a hacer unas prácticas, estás ahí en el quirófano y demás. Y de hecho, eso es una parte que no tiene porque es una profesión muy intelectual. Entonces, yo creo que coger un hábito de estudio ya desde muy pequeño es muy favorable para después afrontar una carrera y posteriormente ser abogada o ser cualquier otra cosa, porque la carrera de Derecho la verdad es que tiene muchísimas salidas, es una carrera muy, muy completa. Entonces, en mi caso, yo creo que coger un hábito de estudio desde lo más pronto posible es un acierto. Me estaba diciendo las notas y tenía muy buenas notas. Pues es un buen... ¿Sabes por qué? Adelante. Sí, ¿sabes por qué, Marta? Porque, como decía Elena, nosotros... Mira, yo ya tengo 53 años y tengo que seguir estudiando. Es decir, todos los días tienes que estar estudiando. Es una profesión porque tú imagínate, todos los días cuando oís que hay una reunión del Consejo de Ministros que aprueban una nueva ley. Pues claro, tienes que mirar qué dice esa nueva ley, cómo te afecta, cómo afecta a tus clientes. Entonces, no es que acabas Derecho, soy abogado y ahí ya. ¿No? Es una carrera muy a largo plazo. Entonces, si no te actualizas, si no estudias, dejas de ser un buen abogado. Un abogado que no sigue estudiando, pues se queda, de pronto dice, oye, pero esto funciona o deberíamos resolver este problema así. Y de pronto te dice otro, pero si han aprobado una ley que dice que ahora ya no es así, ¿no? O un nuevo impuesto, o una nueva ley laboral. Entonces, es muy bonito. ¿Por qué? Porque siempre estás aprendiendo, te sientes muy vivo porque siempre estás estudiando. Entonces, esa es una parte muy bonita, pero también te exige mucho. ¿Qué ocurre? Que cuando estudias y trabajas a la vez,
es más divertido que cuando solo estudias, con perdón de Yago. ¿Por qué? Porque estudias, porque ya lo tienes que aplicar, porque ya tienes que solucionar el problema. Entonces te ponen el problema, estudias y lo solucionas o tratas de solucionarlo. Entonces tienes una aplicación práctica del estudio inmediata. Yo, vamos, en esa línea recuerdo perfectamente cuando ya me empezaba a plantear el tema de la abogacía, el padre de un amigo mío que es abogado, me dijo, es que en esta profesión siempre tienes que estudiar todos los días. Y yo reconozco que en ese momento me dio un poco de bajón porque, o sea, sacaba buenas notas, pero tampoco me encantaba. Pero es una manera muy distinta de estudiar la del abogado. Y es verdad que es que ahí quizás reside el glamour, que es un glamour distinto al de las series. El hecho de que tienes que solucionar un problema y eso exige estudiar, ser concienzudo, ponerte en el papel del otro y decir cómo le ayudo en esto y finalmente dar con una solución. Y eso, aunque no sale en las series, tiene una parte de glamour, de satisfacción personal y además suele ser una satisfacción compartida porque se trabaja mucho en equipo, que a veces parece una profesión muy solitaria, pero en nuestro día a día y en particular pues, en lo que hacemos nosotros de asesorar a clientes desde varias perspectivas, es mucho trabajo en equipo. Y eso exige también, aparte de mucho estudio, compañerismo y ser buena gente. Y yo me permitiría añadir tener sentido del humor, porque creo que es fundamental en todas las profesiones, seguro, pero en esta yo lo destacaría especialmente, la verdad. Hay una pregunta, ¿no? Sí, de Caterina. Sí, de Caterina. Sí, hola. Bueno, son varias preguntas. La primera, que antes habéis dicho de que cada uno como se especializáis en una cosa, pero puede haber un abogado que se especialice en varias, tipo que sea mejor mercantil y también de fiscal. Sí. Puede haberlo, claro. Lo que pasa es que sí que es cierto, depende un poco de la organización en la que estés. Si tú trabajas por tu cuenta, que hay muchísimos abogados que trabajan por su cuenta, y a mí me parece genial porque yo creo que es el abogado que más sabe de todo y el más completo. Esto es como el médico de familia. El médico de familia es el que más sabe de todo, no el oftalmólogo que solo sabe de ojos. Claro que puedes especializarte en distintas ramas. Lo que pasa es que tendemos a especializarnos. Pero vamos, no hay ningún problema. De hecho, yo creo que un abogado que sepa de varias cosas es un abogado mucho más valioso. Sí. Cuando penséis en la especialización, no penséis o asumáis que solo voy a saber de eso. El derecho está conectado con todo. Otra cosa es que dices, oye, pues de esto siempre hay alguien que lo ha estudiado un poquito más porque en su práctica lo ha usado más. O pensar en el abogado este que os decía que encontréis por la calle. Pues hay unos que dicen, oye, yo llevo divorcios. Pero claro, lleva divorcios, pero no lleva derecho fiscal, porque dice, solo quiero estudiar sobre este tema, ¿no? Pero hay algunos que llevan de todo. Y como dice Elena, esos abogados son los más completos, porque saben de todo, ¿no? Pero claro, saber todo de todo muy profundo es casi imposible en la vida. Entonces, bueno, muchas veces los que nos hacen preguntas son otros abogados, que nos dicen, oye, tengo un cliente que tiene un problema, pero yo de este problema no llevo normalmente, creo que es así la solución, ¿qué pensáis vosotros? Se trabaja mucho con otros abogados. Que nos ayudan, o nosotros necesitamos ayuda en un sitio donde no estamos nosotros, entonces contactamos con un abogado de otra provincia o de otro país para que nos ayude. Los abogados trabajamos para otros abogados. Es todo una cadena de quién sabe sobre algo, ¿no? Hay que ir al que sepa siempre, ¿no? Como si vais al médico, pues quiere ir al mejor médico. Y si ese médico no sabe, consulta a otro médico. Pues esto es parecido. Ahí hay una nueva... Carlos, en el caso de Caterina, a lo mejor nos puedes contar un poquito cuál es tu interés por el tema del ser abogada, cuál es tu interés concreto, si a lo mejor te pueden dar una guía. Claro. No sé si... Vale, sí. Pues, a ver, yo soy bailarina y yo quería estudiar Derecho porque me parece que es como el derecho sirve para todo, ¿no? En la vida, para hacer contratos, para hacer shows de baile, es como muy, muy extenso en todos los ámbitos. Entonces, pues tenía pensado estudiar doble grado de Derecho y Administración de Empresas. Y así como, a ver, por eso he preguntado lo de si había que especializarse, porque tenía como pensado hacer cosas sobre todo de finanzas,
tipo cómo hacer para contratos, para Hacienda, porque para los shows eso hace falta también después declarar y todo eso. Pero también tenía otra pregunta que era si estudio Derecho en España, o sea, doble grado, después puedo irme a Estados Unidos o algún sitio, a otro país y también ejercer como abogada. ¿Eso se podría? Bueno, eso no sé si es una pregunta un poquito también para Natalie, ¿no? Pero el derecho, a ver, tú estudias derecho y luego puedes decidir si ser abogado o no, ¿vale? Pero para tú ser abogado en un país tienes que tener una especie de licencia en ese país, ¿no? Mira, ¿cómo va la carrera? Tú estudias la carrera de Derecho y puedes decidir, después de acabar la carrera de Derecho, si quieres ser abogado. Entonces, si quieres ser abogado, tienes que estudiar otro año y medio y hacer un máster de acceso. Como los médicos hacen un MIR, nosotros tenemos que hacer un examen después. Y una vez que superas ese examen, ya puedes tener esa licencia en España, ¿no? Entonces, claro, el derecho en España es parecido al derecho en Francia, parecido al derecho en Portugal, un poco menos parecido al derecho en Inglaterra, etcétera. Entonces, cuando tú tienes esa licencia, ya puedes asesorar a gente, ya puedes ejercer como abogado. Entonces, en cada país, teóricamente, te tienes que sacar una licencia porque has probado que sabes el derecho de ese país. Eso sí es una limitación, porque si tú eres ingeniero puedes trabajar en cualquier país. Pero si eres abogado tienes que acreditar que sabes derecho de ese país donde tú quieres trabajar. Esa es un poquito una limitación. Dicho esto, ahora lo que hace mucha gente cuando está estudiando la carrera, pues un año o dos de su carrera los estudia en otro país, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, donde sea. ¿Por qué? Porque hay materias que sí son muy parecidas. Entonces dicen, oye, bueno, te vas a estudiar un año fuera, vuelves, pero el examen para ser abogado en un país es en cada país. Pero eso se podría, tipo, si hago lo de la carrera en España y tengo la licencia en España, después, por ejemplo, en Estados Unidos, eso se podría sacar la licencia, ¿no? Un Claro, examen pero o... tienes que pasar un examen allí. Ah, pero eso sería solo un examen de que eso se estudia y se da el examen ese y ya. Sí. Y de hecho hay El bar, abogados. en Estados Unidos es el bar, por ejemplo, y tenemos algunos antiguos abogados que han decidido emprender otro proyecto en otro país y han conseguido esa licencia que menciona Carlos y ahora pues son abogados españoles y abogados de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Así que es factible, requiere mucho esfuerzo, es un esfuerzo adicional, pero es factible. Yo era abogada inglesa y me vine a España para ejercer aquí. Al final me dedico a la selección de abogados jóvenes en su lugar, pero también tuve que pasar por ese trámite, ¿no? Y esos estudios adicionales. Pero todo es factible, ¿eh? Sí. No está prohibido, pero tienes que estudiar un poquito más. Hay cosas que son iguales, entonces ya no las tienes que estudiar, pero otras sí. En el despacho hay gente que es abogada cubana y española, o inglés y española. Hay gente que tiene las dos licencias, por decirlo. Sí, es que el interés de muchos de nuestros estudiantes, yo creo que es un poco la pregunta de Caterina, es que bueno, este instituto es bilingüe en inglés y también en francés. Entonces, muchos estudiantes cuando terminen sus estudios de bachillerato hacen la universidad o en Francia o fuera, o en los Estados Unidos o donde sea. Entonces, yo creo que de ahí el interés de Caterina y que quizás le pueda servir también a otros estudiantes. ¿Vosotros entonces recomendaríais que si alguien que quiere ejercer el derecho en Francia, por ejemplo, por ser aquí un instituto de sección francesa y que hacen el Bachibac, si recomendáis que hagan sus estudios aquí en España o directamente que vayan a la universidad en Francia para que empiecen ya directamente desde el inicio? Ahí hay dos decisiones. Una que es vital, donde tú quieres vivir y trabajar, ¿no? Entonces, y eso, no sé, yo todavía a mi edad no lo tengo claro, pero vivo en España, ¿no? Entonces, si yo tuviera muy claro que quiero trabajar como abogado en Francia, empezaría allí.
lógicamente, ¿no? Si no lo tengo muy claro, pues lo hago aquí y luego voy a Francia y hago esos estudios adicionales para tener la licencia y luego puedo elegir. O empiezo en Francia y luego, una vez que ya he acabado allí y tengo la licencia francesa, vengo a España y digo, ¿qué más tengo que estudiar para también, además, tener la licencia española? Entonces, si tú tienes muy claro que quieres vivir en Estados Unidos porque quieres trabajar en Estados Unidos y quieres ser abogado, mira, yo tengo un amigo, el hijo de un amigo, que se fue a Estados Unidos porque jugaba muy bien al tenis y le dieron una beca. Entonces, pero él quiere ser abogado español. Entonces, vive en Estados Unidos y está estudiando Derecho a distancia en España. O sea, a veces tú puedes tratar de combinar, ¿no? La experiencia en el extranjero es fantástica y maravillosa, pero se puede tener al principio, a la mitad, después, o sea, no hay que condicionarlo todo. Entiendo que dice, acabo y quiero vivir en otro país, sí, bueno, pues puedes hacer y a veces combinar, porque, como te digo, a veces se estudia Derecho por la universidad a distancia. O sea, que hay muchas fórmulas para combinar. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta de un alumno de primer año, que aquí le tenemos, se llama Teo, y quiere hacer una pregunta a todos vosotros. ¿Cuántos años se tarda en conseguir la carrera de abogado? Muy bien, buena pregunta. Buena pregunta. Si estudias mucho y bien, son 4 años. Es poco, no te creas. 4 años más otro año y medio. Algunos es un poco más que 4 años, si es el doble grado, ¿no? Exacto, si haces el Bueno, doble pero grado. Derecho solo sí, Derecho, claro. Sí. Si tú haces doble grado es más años, porque estudias 2 carreras, ¿no? Si Claro. solo haces carrera de Derecho serían lo mínimo, 4 años más otro año y medio, ¿no? Diría yo, del máster de acceso. Sí. Pero que pasan pronto, porque además la vida en la universidad es la más divertida. ¿Y merece la pena esperar tanto tiempo? Sí. 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 ¿Sabes qué ocurre? Y esto es una reflexión que hago yo como mayor del grupo. Es que lo que no sabemos, cuando tenía 17, 18 años, le dije a mi padre que quería ser periodista y que quería estudiar arte dramático. Mi padre me dice, ¿pero qué vas a hacer con eso? No, luego al final hice Derecho. Hay una cosa, es que no somos conscientes con 16, 17, 18 años que lo que hagas en esos 4 o 5 años, desde los 17 a los 23, 24, 25 años, es lo que más condiciona tu vida a futuro, ¿no? Porque todo lo que hagas ahí es lo que te va a decir dónde vas a trabajar, de qué vas a trabajar, dónde vas a vivir. Entonces, claro, cuando yo tenía 16, 17 años y estaba en un pueblo de Lugo, no era consciente de que era así, ¿no? Entonces, pero luego con el tiempo te das cuenta de que esos 4 años, primero, pasan rápido, aprendes mucho y en la universidad te lo pasas fantástico. Eso te lo aseguro. Si yo pudiera volver a la universidad, volvía mañana. 4 o 5 años. Y tiene otra pregunta que es bastante interesante y yo creo que puede interesar a todos. A ver si la escuchamos todos es que hay muchísimos alumnos atrás. A ver, atrás, por favor, a ver si escuchamos la pregunta de Teo, ¿vale? A ver. Cuando os toca ser el abogado de un criminal muy malo, ¿sentís como que estáis apoyando al crimen o al revés? Gracias. A ver, una cosa es que una persona haya hecho algo que es criminal. Lo peor, que ha matado a alguien, ¿no? ¿No? Eso sería lo peor que se puede hacer, ¿no? Entonces podríais decir, bueno, como ha matado a alguien, pues que nadie le asesore, que nadie le defienda, ¿no? Y entonces que venga el juez y que diga el juez lo que le parezca oportuno que debemos hacer con esta persona, ¿no? Pues bueno, el sistema de derecho jurídico, mejor dicho, lo que dice es, vale, ha hecho algo mal y tiene que pagar por ello. Pero hay que asesorarle para decir, oye, las consecuencias de haber hecho son 5 años o 15 años de cárcel o tienes que pagar esta multa, lo que sea. Entonces, porque haya hecho mal no quiere decir que no tenga derecho a que tenga un juicio justo
con defensa y que no sea algo arbitrario, que venga el juez y diga, pues como has matado a alguien, dice, oye, primero hay que probarlo, ver las circunstancias, es decir, no es automático. Entonces, en la vida todos hacen cosas mal y tienen consecuencias, y el derecho lo que trata de ver, y el abogado asesorando, es cuáles son las consecuencias razonables de lo que has hecho, no las que una persona diga porque sí. Entonces, el derecho y el abogado tienes que ayudar a decir, sí, lo has hecho mal y no te estoy apoyando, obviamente. Y como has hecho mal, hay que pagar. ¿Qué pago por eso? Ahí es donde entramos nosotros. No quiere decir que estemos a favor de los criminales por defender a un criminal. No, eso no tiene nada que ver. O alguien que no paga sus impuestos porque no quiere, ¿no? Bueno. Y hablo al grupo, por favor, contestad, que yo salto aquí como una liebre. No, yo quería añadir que todo en la vida tiene matices y un poco nuestra profesión se asemeja mucho a la de un médico. Un médico no va a operar a una persona que está en peligro de muerte porque ha matado a alguien. ¿Le va a dejar morir? Pues ahí yo no lo haría. Entonces, todo el mundo merece que sea defendido, aunque haya hecho algo malo, porque ya os digo, todo en la vida tiene matices. Y una cosa adicional, y que yo creo que en la Escuela Superior de Derecho os lo habrán contado también, y es que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, es verdad que los periódicos y las noticias no dan esa impresión, pero hay que probar las cosas. Y igual que nos gusta que os castiguen cuando no habéis hecho nada malo, pero alguien ha asumido que habéis hecho algo malo, pues igual no siempre la persona que se dice que ha hecho algo mal lo ha hecho mal, o igual no es lo mismo que te castiguen por tirar una piedra a un compañero a que te castiguen porque no le has devuelto el lápiz. Y eso no se puede castigar de igual forma. Entonces, a veces los abogados dicen, pues sí, efectivamente, ninguna de las dos cosas son buenas, pero hay que buscar que el castigo sea proporcionado porque nuestra sociedad tiene que ser civilizada. Bueno, oye, muchísimas gracias. Hay un aluvión ahora de preguntas, pero lo que vamos a hacer es que hay muchos alumnos aquí que tienen que hacer otra actividad de medio ambiente que está preparada en el claustro del instituto. Entonces, os querían dar un aplauso a todos y seguimos online, ¿vale? Seguimos online. Yo tengo una pregunta más. Creo que fue un poco indiscreta, pero era que cuánto ganáis al mes más o menos desde que, como empezáis, porque supongo que cuando se empieza, pues cobráis menos, y cuánto ganáis cuando ya lleváis más años, aproximadamente. Bueno, cuando uno empieza, tiene que hacer prácticas primero, después del máster que habilita a la profesión. Y bueno, en nuestro despacho remuneramos esas prácticas con 2.000 euros brutos mensuales. Y eso durante ese periodo de aprendizaje. Y luego ya hay una contratación laboral y ya la remuneración pues sube, ¿no? A medida que creces en el plan de carrera que tenemos en el despacho. Así que no sé si Elena o Santi queréis añadir algo. Sí, bueno, que es que cambia muchísimo porque, pues, como decimos, dentro de los despachos y del ejercicio de la abogacía es un mundo muy amplio y no se cobra igual si estás por tu cuenta que si trabajas con compañeros, que si estás dentro de una organización muy grande o internacional o trabajas en una empresa. Es muy distinto. Entonces, bueno, yo creo que como la ley nos exige que haya un salario mínimo, eso ya, bueno, pues te asegura una cierta estabilidad en el momento que consigues el trabajo si trabajas para alguien que no es tú mismo. Y, y también diría o sea, que es muy interesante saber, evidentemente, lo que se cobra, naturalmente, y a todos nos genera intriga cuando estamos ahí, pero que nunca, o mi consejo sería nunca elegir un trabajo por eso si te lo puedes permitir, porque hay cosas que son mucho más importantes y lo que decíamos antes de la calidad humana de la gente con la que trabajas, creo que debe marcar mucho más la decisión, la verdad.
A mí me gustaría apuntar que en relación con lo que dice Santi, la calidad humana de las personas para mí es la clave de tu trabajo, porque yo creo que una de las características de nuestro trabajo es que trabajamos mucho y trabajamos durante muchas horas y sobre todo en contacto con gente. Entonces, la gente con la que estás acaba convirtiéndose en casi tu familia, o sea, les ves más a ellos que a tu familia, con lo cual, si no tienes una buena relación con ellos, por mucho que te paguen a final de mes un montón de dinero, no vale la pena. Entonces, la calidad humana y sobre todo que os guste lo que hacéis, porque si no os gusta lo que hacéis, también por muy buen rollo que haya en el trabajo, al final seréis infelices. Y una última cosa, y es cuando estáis pensando en el salario, a veces uno cuando consigue esa licencia decide abrir su propio despacho. Entonces, ¿cuánto gana? Pues viene un cliente y le dice, tengo un problema, ¿cuánto me vas a cobrar? Es decir, que es directamente, es una profesión liberal, tú no necesitas trabajar para una empresa si eres abogado, puedes trabajar por tu cuenta. Acabas la carrera, abres tu despacho, te compras tu ordenador y dices, esperas a que entre clientes y resolver el problema. ¿Cuánto te pagan? Pues depende de lo bueno que sea, supongo, como todo en la vida, ¿no? Quiere decir que no es que no penséis que esto vas a trabajar para una empresa o un despacho necesariamente, ¿no? Al ser liberal, tú puedes ponerte por tu cuenta. Lo que falta es clientes, eso sí. Y una pregunta, en vuestra opinión, tipo después de terminar la carrera, ¿qué es mejor, empezar con un bufete o ya directo como crear propia? Bueno, yo creo que todos los modelos son de éxito. Yo ahora estoy en este despacho, pero antes estaba en un despacho pequeñito, ¿no? Y por eso digo que todo es bueno. Yo creo que ejercer de abogado y resolver problemas es una responsabilidad. Y por tanto yo creo que es mejor, ya sea en un despacho grande, en un despacho pequeño, trabajar un tiempo con gente que lleve mucho tiempo trabajando para aprender, porque es una responsabilidad y cuando eres más joven y sabes menos puedes equivocarte más, ¿no? Entonces, si tú tienes que defender a alguien, es mejor aprender primero y trabajar con otros mucho tiempo y luego puedes decidir irte por tu cuenta o seguir con él o lo que sea. Pero sea un despacho grande o pequeño, empezar a aprender de los que tienen experiencia. Pero no solo los despachos de Switch, ¿vale? Solo quería decir una cosa en relación con los idiomas, porque habláis inglés, francés, decir que aquí es algo que valoramos muchísimo en los abogados. El inglés ya es algo que uno tiene que dominar. Luego, si uno habla otro idioma como el francés, pues es un activo, ¿no? Y nosotros tenemos la mitad de nuestros clientes, Carlos, ¿verdad? Son internacionales. Más de la mitad, o sea, yo más del 60% de mi trabajo es en inglés, que lo hablo regular, porque como soy de Lugo, pues lo hablo regular. Pero vamos, que si además no sé hablar francés, pero me encantaría saber hablar francés. O sea, que eso es un plus y un valor que tenéis que no os imagináis cuánto vale en la vida luego en la profesión. Eso es un valor seguro y eso no lo dejéis de practicar, pero los idiomas, por trabajar o sea, trabajamos en España y trabajamos en inglés. O sea, que quiere decir que el idioma no penséis que solo se utiliza cuando se vive fuera, ¿eh? Bueno, y Caterina en concreto es que habla no solo esos idiomas, habla ruso y alemán. O sea que... Harashov. No, por eso. No, hay gente que habla muchos idiomas y es una... Bueno, Natalie habla no sé cuántos, o sea que... Pero bueno, que es una... Bueno, yo hablo gallego y español y algo de inglés. Pero tenéis mucha suerte y Caterina también. Eso es un valor inmenso. ¿Por qué? Cuando tú hablas con un cliente extranjero, también hay un tema cultural, ¿no? Entonces, la empatía es decir, cómo piensa, cómo el mismo problema, la misma solución, no se lo explicas igual a un español y a un inglés. Tienes que adaptarte a su mentalidad. Entonces, esa cultura de idiomas y en general es de mucha ayuda. Si le tienes que dar una mala noticia a un cliente, ¿cómo se la dices? Pues no lo mismo a un japonés que dirá, ok, que a un español que estará lamentándose un rato, ¿no?
Y una pregunta ya un poquito hacia adelante, es decir, vosotros en vuestra profesión, ¿cómo veis vuestra profesión de cara al futuro? O sea, es decir, en los próximos 10, 15, 20 años, ¿cuál es el proceso, cuáles son la evolución que está teniendo vuestra profesión en vuestros ámbitos concretos? Y bueno, esa era más o menos la pregunta. Que también cómo está evolucionando con respecto al coronavirus, a estas enfermedades emergentes, la situación actual de, digamos, de inestabilidad económica, social y política, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Y de cara a los años futuros, ¿cómo veis la evolución de vuestro ámbito laboral? Bueno, pues yo creo que Carlos ha apuntado antes una cosa importante y es que esto es una profesión liberal y que por tanto tu mayor recurso es lo que llevas en tu cabeza y lo que puedes aportar, y creo que eso explica también por qué la abogacía lleva existiendo desde hace siglos. Y es que tú estás para resolver problemas y los problemas claramente evolucionan. Y evolucionan, pues no es lo mismo los problemas que había en la Revolución Industrial que los que había en Roma, que los que puede ver ahora con el coronavirus, por ejemplo. Y ahí el abogado tiene que saber adaptarse. Y por eso, aunque es una profesión antigua y a veces podemos parecer un poco inmóviles, exige mucha innovación. Y eso se ve ahora, por ejemplo, en las nuevas tecnologías. Tienen un peso fundamental. Y es algo a lo que nos enfrentamos en Internet, que ha evolucionado muy rápido en muy poco tiempo y donde hay que regular muchas cosas nuevas. Los bitcoins, que igual habéis oído hablar, inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas modificarán los problemas de la gente, modificará de algún modo también nuestra forma de trabajar, pero creo que en la esencia no nos dejará sin trabajo en la medida en que la gente va a seguir teniendo problemas y en la medida en que habrá que buscar nuevas soluciones a los nuevos problemas que vayan surgiendo. Sí, yo creo que la clave es lo que acaba de decir Santiago. Los problemas nunca vienen con la solución de la mano, con lo cual no vamos a poder crear ya una solución en el mismo momento en el que se crea el problema, y ahí es donde entramos nosotros. Ahora existe inteligencia artificial y, por ejemplo, en el ámbito al que yo me dedico, antes hacíamos la declaración de la renta a mano, metíamos los números a mano. Ahora, literalmente, te metes en la página web y te sale hecho. Entonces, ¿problema resuelto? Ya tenemos otro problema que es después, oye, ¿y por qué has metido esto? Y eso no te lo soluciona la máquina. Con lo cual, las soluciones a los problemas las vamos a crear nosotros, que somos los abogados. Así que es una profesión que yo creo que tiene unas perspectivas de futuro tremendas. Y bueno, yo quería añadir a lo que ha dicho Santiago, digitalización, es decir, todo esto va a ser digital. Ya incluso a lo mejor ni siquiera vamos a vistas. Esto que es tan glamuroso de ir al juicio y demás, yo creo que al final será online, pues para ahorrar tiempo, para poder estar conectados desde distintos puntos. Internacionalización. Al final esto va a ser una red absolutamente internacional y si ya estamos conectados, pues vamos a estar mucho más. Y ya está. Yo creo que esas son las dos claves del futuro no tan lejano. Muchas gracias. Y aprovechando también la figura de Nathalie, lo que comentábamos al principio, por no alargarnos mucho más del tiempo y quitarnos más tiempo, queríamos preguntaros dos cosas. Una en relación a la selección del personal, es decir, ¿cuáles son las cualidades que veis? Ya lo ha comentado Carlos al principio un poquito, pero cuando seleccionáis a alguien, ¿qué es lo que a lo mejor os fijáis un poquito más? ¿Cuál es la cualidad o cualidades que destacáis más dentro de la fundación o de vuestro ámbito? Y por otro lado, el tema de cuando en una entrevista de trabajo, ¿no? En una entrevista, ¿qué recomendaríais a estudiantes que se enfrentan en sus primeras veces a una entrevista de trabajo? ¿Qué errores no pueden cometer de ninguna manera? Y bueno, ¿qué cosas positivas pues les podríamos decir para enfocarles mejor de cara a esa entrevista?
Bueno, en primer lugar, lo que comentó Carlos al principio, ¿no? Aquí estoy con Patricia, que presento también, que se acaba de unir, que no podía estar antes, que está también en el equipo de selección. Hola, encantada. Lo primero es un proyecto de personas. Entonces, nosotros buscamos esas personas que van a encajar en nuestro proyecto y que van a trabajar en equipo, que van a ser buenas personas, que van a aportar, porque nosotros, además de asesorar al cliente, pues queremos ayudar a la sociedad, entonces queremos personas también que se identifican, ¿no?, con nuestros valores, personas inquietas, ¿no?, que han vivido otras experiencias además de los estudios, para poder también generar esa confianza con el cliente, poder hablar de otras cosas con sus compañeros. Entonces, buscamos una persona con muchas ganas, con mucha ilusión, ¿no?, con mucha motivación. Y esto, pues, es algo que se adquiere con los años, ¿no? Lo que os diría es que desde ya en el aula estáis haciendo vuestro currículum, porque el currículum es un reflejo de la trayectoria de una persona, ¿no? Y todo empieza desde la infancia. Entonces, lo de saber idiomas, de haber viajado, de haber jugado en equipo, el deporte, o haber tocado un instrumento, todo esto forma a la persona, ¿no? Y le desarrolla. Y eso es lo que miramos en un currículum, y Carlos, que es un entrevistador del despacho, pues también entiendo que busca todas esas cualidades en el currículum, y en la entrevista es donde tenemos el contacto, ¿no?, con esa persona, y buscamos que esa persona sea uno mismo, ¿no?, que es lo primero, ser uno mismo, y no intentar ser otra persona. Y indicar en el currículum de verdad lo que la persona ha hecho, porque es lo que va a poder explicar en la entrevista. Así que yo creo que el consejo es ese, además de estudiar Derecho, en este caso, ¿no?, muy bien, sacar muy buenas notas, que es algo que claramente se mira también, y mucho, y también el dominio de idiomas, pero luego está todo lo otro, ¿no? Y como ha dicho Carlos, es generar confianza, y es una relación de personas continuamente. Aquí todo se hace en equipo, todo, no hay nada que se haga solo. Así que esos serían los consejos, creo. Solo por reforzar ese mensaje, ¿no? A veces tú lleves un currículum y te haces una idea de la persona, ¿no? Pues una persona, bueno, que pues que tiene una trayectoria de primaria, de la ESO, que luego ha hecho una carrera, que tiene buenas notas, pero tiene otras inquietudes adicionales, ¿no? Esos trabajos en equipo, viajar, idiomas y el expediente. Pero lo digo para que veáis que a veces la gente dice, bueno, si yo hago Derecho y saco 10 en todo, con eso ya lo tengo, ¿no? Es más que eso, ¿no? Y a veces has entrevistado a gente que tiene todo matrículas de honor, pero es una persona que no es empática, que no es simpática, que no sabe relacionarse. Entonces no encajaría tampoco. O sea, que es una combinación. El currículum es el resumen de lo que has hecho hasta ese momento como persona, no solo en los estudios, sino en otros ámbitos. Y a veces, pues dices, oye, sabe mucho Derecho, pero no tiene capacidad de redacción, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos mucho en cuenta. Yo, si me permitís un consejo, por lo que decía Yago de errores y demás, también por experiencia de otros compañeros, en el currículum, aunque en las películas se diga a veces todo el mundo lo infla y demás, no mintáis, o sea, y nunca lo intentéis inflar ni decir cosas que no hayáis hecho, porque ya tendréis bastante que aportar con lo que hayáis hecho y con lo que vosotros seáis. No hay que inventarse que tienes aficiones de leer filosofía si no es lo que te gusta, y además es tu carta de presentación, con lo cual si vas a una entrevista diciéndole esto es lo que me gusta y sobre esto lo que pongas en el currículum es sobre lo que estás diciendo, de esto sé, me puedes preguntar. Entonces, claro, hay a veces, pues yo he tenido amigos a los que les han sacado los colores por intentar vender algo que no, entonces no pasa nada. Pero contad lo que sois y que eso ya es bastante, seguro. Muchas gracias. Patricia, si quieres incorporar algo al debate.
lo que quieras. Bueno, es que lo que ha dicho Natalie, la verdad, está ya muy bien explicado. Fantástico. Pero muchas gracias, José. Muy bien, muy bien. Oye, pues, bueno, pues por nuestra parte, si no hay más preguntas por los estudiantes, nosotros tenemos que agradecer desde la institución, desde el Instituto San Isidro, vuestro tiempo, vuestras explicaciones maravillosas que quedan registradas para todos los estudiantes que quieran hacer estudios de Derecho o, bueno, que se acerquen a vuestra área profesional con intriga, con misterio, ¿no? A ver qué es esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues puedan ver estas sesiones. Así que os damos la enhorabuena por vuestra labor, la verdad, por dedicar el tiempo aquí a la enseñanza media, que estamos ahora un poco olvidados, la verdad, con todo esto y creemos que también somos un pilar muy fundamental dentro de la sociedad, así que estáis haciendo una labor muy importante. Así que muchísimas gracias y yo espero que en algún momento nos podamos tomar algo ahí por las terrazas de Madrid. Seguro. Y por supuesto que si algún alumno ahora o cuando vea el vídeo grabado tiene dudas o quiere preguntar o tener una charla, que nos llaméis, que nos escribáis y encantados de resolver, porque a lo mejor ahora no las tiene, pero dentro de un año, pues cuando se acerque el proceso de decisión las puede tener, que contéis con nosotros. Pues muchísimas gracias y sin quitaros más tiempo, nada, estamos en contacto con Olga y dejamos ahí esa terraza en reserva, a ver si... Esperemos que sí. Y suerte con los exámenes. Eso. Muy bien, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Yago. Hasta luego. Gracias. Adiós.